Buenas tardes, mi nombre es Brenda Alejandra Villamizar con código 1161427 y mi compañera Juliana Medina con código 1161403, estudiantes de la materia Electrónica 2 de la Universidad Francisco de Paula Santander, Facultad de Ingenierías, Departamento de Electricidad y Electrónica, Ingeniería Electrónica. Y vamos a sustentar el laboratorio número 2 de la asignatura. Para este laboratorio se solicitó diseñar un amplificador JFET con las siguientes condiciones. Con IDQ 0.3 IDSS menor o igual a IDQ menor o igual a 0.7 IDSS, con una ganancia entre 25 y 28. R de entrada mayor o igual a 200 k ohmios, VDD entre 10 voltios y menor o igual a 15 voltios, un K ohmios de RL menor o igual a 15 K ohmios y un B de entrada de mayor o igual a 50 milivoltios. Para el diseño, escogimos un VDD de 15 voltios, VDS 7.5 voltios, RL de 1.5 K ohmios, una ganancia de 26, ID igual a 6 miliamperios, B de entrada de 50 milivoltios, un BP de 2 voltios, de menos 2 voltios y un IDSS de 12 miliamperios. Para efectos de la simulación necesitamos hallar la constante K. En este caso K es igual a IDSS sobre BP al cuadrado, que nos da 3 miliamperios sobre voltios cuadrados. Hallamos el BGS, que es igual al BP, que multiplica a 1 menos la raíz cuadrada de la fracción ID sobre IDSS, lo cual nos da un valor de aproximadamente menos 0.6 voltios. Y hallamos un GM que nos dio 8.48 miliamperios sobre voltios. Entonces empezamos desarrollando en la etapa 2 del circuito en general, tomando una ganancia de menos 5.2 voltios. Inicialmente se desarrolla la malla de salida, dejándolo en función de RD más RS, y asimismo dejar RS en función de RD. Luego se calcula RD con base a la ecuación anterior de RS que quedó en función de RD. Se realizan las operaciones baje, por favor. Y nos dio un valor de RD1 de 1237,5 ohmios y RD2 de menos 1658,1 ohmios. Utilizamos la RD1, que es con valor positivo, y en base a eso pasamos a encontrar RS, la cual sería de 12,5 ohmios. El BGG lo hallamos de la expresión BGS igual a BGG menos RS por IDQ. Reemplazamos los valores y nos da un BGG de menos 0,5. Al darnos un BGG de menos 0,5 y ser negativo, tenemos en cuenta dos condiciones. La primera, que R1 es infinito, es una resistencia muy grande, entonces no se va a implementar en el circuito. Y que R2 esto tiene que ser un valor también grande para evitar efectos de carga. Ahí pasamos a hallar RS en CD, dándonos un valor de 100 ohmios. Luego calculamos una nueva RD, que sería de 1150 ohmios.
Y para hallar la resistencia de RS en AC, utilizamos de nuevo la ecuación de la ganancia de voltaje, despejando RS y encontrándola con un valor de 7,2 ohmios. Por último, pasamos a hallar el valor de RS2, asumiendo que es RS en CD menos RS en AC, dándonos un valor de 92,8 ohmios. Y por último, se ponen las condiciones de que R1 es infinito y que R2 la asumimos como 300 ohmios, teniendo en cuenta las condiciones iniciales que tenían que ser mayor o igual a 200 ohmios. Y esta sería la gráfica del circuito simplificado con las nuevas características. Para la etapa número 1, debemos tener en cuenta una ganancia de menos 5 para que al multiplicar las dos ganancias tengamos una ganancia total de 26, que es el objetivo principal. Realizamos el mismo análisis de la etapa 2, haciendo la malla de salida, dejándola en función de RD y RS, y teniendo en cuenta que su RLOAD, que sería la primera resistencia, de 300K. De acuerdo a la ecuación de la ganancia, despejamos de nuevo y por medio de la función cuadrática sacamos dos posibles valores de RD, tomando como siempre el valor positivo, que serían 1141,6 ohmios. De la misma manera hallamos RS, dándonos un valor de 108,4 ohmios. Hallamos el BGG, despejándolo de la ecuación que tenemos presente, y el BGG nos da 50,4 milivoltios. Hallamos R2 y R1, que nos dan valores respectivos de 89.285,7 K ohmios y R1 de 301,01 K ohmios. Y tenemos en cuenta el punto Q de la etapa número 2. A continuación vamos a presentar el circuito en arca. Esta sería la etapa número 1. El perfil de simulación. Le vamos a aceptar y corremos el circuito. Podemos evidenciar que los valores de corriente y de voltaje son correctos. Y tenemos la gráfica. Ahí sí. Este punto sería el punto de ganancia. Y podemos notar que el cursor verde es la entrada y el cursor rojo es la salida, por lo tanto se nota que sí hay una amplificación de la señal. Lo mismo haremos con la etapa número 2. Ponga el primero para explicar algo. Okay. Ahí sí rezamos el BDS, lo podemos hallar o comparar con el resultado que nos dio analíticamente, restando el voltaje del drenaje con el voltaje de source. No, perdón. El voltaje de la entrada de... Uy, perdón. Ay, marica, la cagué, literal. Eso se puede editar, ¿cierto? Pues ahorita miramos. Brenda. Sí, siga. Bueno. Restando el valor del voltaje de la entrada G, que sería 8,2, más
la entrada, el voltaje de 5,43 milivoltios. Ahí con eso comprobamos que el BDS sí está correcto al que nos dio analíticamente. Bien. Muestre la gráfica, la otra gráfica. Póngale 20. Y aquí podemos efectuar que sí corresponden con los datos que les mostramos anteriormente analíticamente, con una ID de 6 miliamperios y un voltaje, un BDS de 7.5. 7.5. Eso sería la recta de carga. Y esa sería la recta de carga o el punto Q. Bien. De la misma manera podemos efectuar el perfil de simulación para la etapa número 2. Nos daría de la siguiente manera. Notando nuevamente que sí hay efectivamente una amplificación de la señal de entrada. Y los valores de voltaje y corriente, comparándolos con la parte analítica, están bastante aproximadamente correctos. Y en esta parte tenemos las dos etapas, o sea, tenemos el amplificador completo con el perfil de simulación y lo ejecutamos. Bien. Eso determinando que el amplificador está en corriente constante. Sí, Está activo. Está activo exactamente porque tenemos en cuenta que el valor del BGS es mayor al BTH, que en este caso es el mismo BP, y comprobado con la ecuación de corriente constante nos da el 5.88 aproximado, que también nos da de la misma manera en la gráfica de corriente que le presentamos hace un momento. Aquí en este caso podemos notarlo. Tenemos una corriente aproximada de 5.8 mili, que podemos aproximar a 6, que es la corriente. Hemos finalizado con la explicación del diseño del amplificador JFET. Quedamos atentas a la calificación del docente. Muchas gracias.